Algunos asesinatos parecen escurrirse entre las grietas del tiempo solo para quedarse como curiosidades sin resolver. La mayoría de las veces se convierten en casos sin resolver que permanecen para siempre en las sombras, pero en ocasiones hay circunstancias extraordinarias que los arrastran de nuevo a la luz. Un caso muy inusual es la vez que un mentalista usó sus poderes psíquicos para resolver un caso irresoluble, que luego se convertiría en un embrujo para llevarlo al siguiente nivel de rareza. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Nuestra historia nos lleva al solitario y remoto pueblo de Becky, en la provincia canadiense de Saskatchewan. Es el tipo de lugar donde todo el mundo se conoce y no ocurren muchas cosas, donde la gente no traba las puertas y lleva una vida simple como granjeros y ganaderos. Este ambiente de pueblo pequeño y sano fue lo que hizo que resultara aún más extraño que en enero de 1928 un lugareño llamado James Stewart McLachlan desapareciera repentinamente sin dejar rastro. Poco después de vender sus tierras a su socio, un granjero llamado John Frank Schumacher. La Real Policía Montada de Canadá inició una investigación que no llegó muy lejos. La única pista que obtuvieron fue la afirmación de Schumacher de que McLachlan había estado hablando de ir a la Columbia Británica, donde había trabajado antes y que había estado haciendo las maletas para lo que parecía ser un largo viaje. Aparte de eso, el caso no llegó a ninguna parte y se fue desvaneciendo con el paso de los años hasta caer en el olvido. Una persona que no lo olvidó fue el investigador Charles Carey, agente del destacamento de Becky, de la Policía Montada de Canadá. Había trabajado en el caso y había sido uno de los impulsores de la investigación, que había perseguido durante años. Había seguido trabajando en él, pero sin nuevas pistas ni indicios, el caso de McLachlan se había enfriado por completo. Sin embargo, esto cambió una noche de diciembre de 1930, cuando asistió a un espectáculo de mentalismo en el cine de Becky. Estos espectáculos de mentalismo eran muy populares en la época, y en ellos el mentalista utilizaba sus supuestos poderes mentales para realizar todo tipo de trucos, como decir información que no podría haber sabido, leer la mente de la gente, hipnotizar a las personas o adivinar el futuro. Carey no creía que se tratara más que de trucos de salón y prestidigitación, y solo lo veía como un entretenimiento sin sentido, pero su opinión estaba a punto de cambiar. El mentalista que actuaba esa noche era un tal profesor Henry Gladstone, y la noche había transcurrido más o menos como de costumbre. Gladstone había estado recopilando información sobre la gente a través de sus poderes mentales, leyendo mente e hipnotizando a las personas para que realizaran actos tontos y se pusieran en ridículo. Todo era bastante normal para un espectáculo de mentalismo, pero en algún momento de la actuación, los ojos de Gladstone se fijaron en un miembro del público llamado Bill Taylor, y le preguntó en voz alta si era amigo del hombre en el que estaba pensando. Taylor respondió entonces que lo era, que se trataba de James McLachlan, que había desaparecido, a lo que el mentalista respondió lo siguiente: siento decirte esto, hijo, pero fue asesinado, brutalmente asesinado, había sangre en la nieve. Esto llamó inmediatamente la atención del agente Carey, porque el caso nunca se había resuelto, y mucho menos se había considerado un asesinato. Mientras trataba de entender lo que estaba pasando, Gladstone se dio la vuelta, le señaló y gritó: ese es el hombre que encontrará el cuerpo del hombre asesinado, y yo estaré con él cuando lo haga. El agente Carey, intrigado por la situación, preguntó inmediatamente a Gladstone cómo podía saber que Taylor estaba pensando en McLachlan o que había sido asesinado. El mentalista le dijo que había tenido una visión psíquica del desaparecido muerto y su sangre en la nieve, aunque no había visto quién había sido el autor. Carey, a pesar de todo, seguía siendo un poco escéptico, pero una pista era una pista, así que permitió que Gladstone le acompañara en la investigación, ahora reavivada, de la desaparición de James McLachlan y al parecer de su posible asesinato. Carey también reclutó al cabo Jack Woods de la Oficina de Investigación Criminal de la Policía Montada de Canadá, y los tres se pusieron a buscar nuevas pistas aterradoras. Los dos policías se dedicaron a entrevistar a los lugareños y a investigar el caso, y una de las personas a las que volvieron fue a John Schumacher, que había comprado las tierras de McLachlan. En el momento de la desaparición, se le había considerado brevemente sospechoso de un posible crimen,
porque había resultado que la venta de las tierras no habían sido especialmente amistosas, y ambos habían tenido frecuentes discusiones acaloradas e incluso se habían amenazado de muerte, pero, sin ninguna prueba, se le había descartado como persona de interés. Sin embargo, Carey consideró que había llegado el momento de volver a interrogarle. Cuando llegaron a la granja, les dijeron que podían echar un vistazo y mientras lo hacían, Gladstone fue presa de otra de sus visiones, insistiendo en que habían matado a alguien en el granero y lo habían enterrado cerca. En aquel momento, no había ninguna prueba real de esto, solo la inquietante predicción de Gladstone, pero aún así, le preguntaron a Schumacher si le importaría venir para interrogarle, sabiendo perfectamente que no tenían motivos para obligarlo a hacerlo. Tal vez porque quería saber que no tenía nada que ocultar, Schumacher accedió sorprendentemente, y así seguiría el siguiente capítulo de esta extraña historia. Durante el interrogatorio, Schumacher se mostró casi siempre engreído, diciéndoles que su historia era la misma que antes y que era inocente, y durante todo esto, Gladstone se limitó a mirarle fijamente con una expresión inescrutable en el rostro. Justo cuando Carey y Woods estaban a punto de reconocer que todo había sido una pérdida de tiempo, Gladstone habló por primera vez durante la entrevista y entró en pormenores sobre lo que ahora veía en su cabeza. Afirmó que Schumacher y McClellan habían tenido una discusión, durante la cual Schumacher le había golpeado en la cabeza para matarlo antes de enterrar su cuerpo en un pozo cercano. Schumacher se sintió visiblemente nervioso y ansioso de inmediato. Todo atisbo de petulancia desapareció de su conducta, y tras varios minutos de silencio, rompió en llanto y confesó que, efectivamente, había matado a McClellan y que Gladstone tenía razón. Empezó a contarles lo que había pasado esa noche. Según Schumacher, McClellan había sido el que había empezado la discusión y había sido el que había llevado las cosas a lo físico, cuando le atacó con una pala. Según la versión de Schumacher, lo golpeó en la cabeza en defensa propia, sin intención de matarlo. Afirmó que luego se había deshecho del cuerpo por miedo a ser ahorcado por asesinato, enterrándolo junto al viejo pozo, tal como había hecho Gladstone. Carey y Woods escucharon todo esto totalmente asombrados, pero a pesar de este sorprendente avance en el caso, sin un cuerpo era imposible arrestarlo por la palabra de un psíquico confeso. Sin embargo, esto cambiaría cuando salieron al pozo y consiguieron desenterrar los restos de McClellan, vestido con ropas andrajosas y con el cráneo reventado, enterrado en un montón de tierra y estiércol. Gladstone tenía razón. En el juicio subsiguiente, John Schumacher fue juzgado por el asesinato de James Stewart McClellan y se consideraría que había sido en defensa propia, siendo Schumacher condenado a 7 años en la penitenciaría de Prince Albert. En cuanto a Gladstone, parece que un pirómano le prendió fuego a su apartamento. En Saskatoon, la aventura del anciano clarividente en Becky le había puesto gravemente enfermo y postrado en la cama, tuvo que ser sacado del infierno por un bombero y un agente de la policía. Al parecer, el profesor Henry Gladstone perdió unos $10.000 en objetos personales en el incendio que consumió su edificio de apartamentos. Sin embargo, parece que también recuperó su misteriosa habilidad, ya que predijo correctamente que se encontraría un cadáver entre las cenizas. A la historia se añade que el cráneo de James McClellan estuvo guardado en el sótano de pruebas del juzgado de Kerrobert hasta 1996, y parece que el juzgado quedó embrujado después de eso, con rumores de extrañas apariciones. La gente ha escuchado voces susurrantes en habitaciones que siempre están vacías y pasos que subían por la escalera principal. Resulta extraño que la calavera estuviese encerrada y que el embrujo que supuestamente ha causado no hace más que añadir otra capa de misterio a la extraña historia. ¿Qué fue lo que realmente pasó acá? ¿Y Gladstone estaba realmente en sintonía con todo? Al final solo Schumacher sabe lo que pasó esa fatídica noche. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.